No llegaste a este momento por accidente, y es importante que no intentes entender eso con la mente, porque la mente siempre llega después. Hay algo más antiguo operando ahora, algo que no hace ruido, pero que ya empezó a reorganizar el ritmo interno con el que percibes el tiempo, el deseo y la espera. Tal vez lo notes como una ligera pausa entre un pensamiento y otro, o como una respiración que se alarga sola, sin que tú decidas hacerlo. Ese pequeño intervalo es el punto exacto donde esta fase comienza. Durante mucho tiempo creíste que estabas esperando, y esa palabra fue pesada, porque cargaba la idea de atraso, de error sutil, de todavía no. Pero mientras sigues aquí, algo se vuelve claro en un nivel que no necesita argumentos. No hubo espera, hubo gestación. El campo no estaba detenido, estaba madurando una frecuencia que no podría haberse sostenido antes en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en tu identidad más profunda. Y ahora, sin anuncios, sin señales dramáticas, el ritmo cambia. Quizás haya un cansancio diferente presente ahora. No el cansancio de quien desistió, sino el cansancio honesto de quien ya no quiere forzar. Observa cómo ese cansancio vive en el cuerpo, tal vez como un peso suave en los hombros o como una presión tibia en el centro del pecho. No intentes removerlo. Ese cansancio no es bloqueo, es el punto exacto donde el control empieza a aflojar, y cuando el control afloja, la realidad finalmente tiene espacio para responder. En las próximas horas, y nota cómo tu cuerpo reacciona a estas palabras antes que tu mente, entras en una fase donde lo que es tuyo deja de necesitar ser perseguido. No porque desaparezca el deseo, sino porque el deseo ya no grita. Se vuelve silencioso, estable, presente. La energía que antes se dispersaba en anticipación comienza a reunirse, y cuando la energía se reúne, algo muy específico ocurre. El campo deja de probarte y empieza a cooperar. Es posible que una parte de ti aún se pregunte si esto no es apenas otra esperanza, otra promesa interna que no se cumple. Y no hay problema en que esa voz exista. Ella fue necesaria para mantenerte alerta durante fases más densas. Pero observa ahora cómo esa voz ya no tiene la misma fuerza, cómo suena más lejana, como si estuviera perdiendo autoridad. Eso no es fe ciega, es coherencia emergente. Mientras escuchas, puede que notes una soltura en la mandíbula o un suspiro que aparece sin motivo. Son microseñales de que el cuerpo reconoce el territorio. Tu biología entiende antes que tu historia personal. El sistema nervioso comienza a aprender que es seguro recibir, que no todo avance exige vigilancia, que no toda expansión necesita esfuerzo. Y cuando ese aprendizaje se instala, la manifestación deja de ser un evento futuro y se convierte en una consecuencia natural del estado que ya estás habitando. No hay nada que debas hacer ahora. Permanecer es suficiente. Estar aquí, escuchando, ya es una forma de alineación. Más adelante, esto va a encajar con experiencias recientes, con silencios que no supiste nombrar, con despedidas internas que ocurrieron sin drama. Pero por ahora, deja que esta verdad se asiente despacio. Si llegaste hasta este punto, no fue para aprender algo nuevo, sino para permitir que lo que siempre fue tuyo, finalmente tenga permiso para entrar. Hay una fase muy específica que casi nadie sabe nombrar, y sin embargo todos los procesos reales de manifestación pasan por ella. Es cuando algo empieza a moverse por dentro antes de que la mente consiga explicarlo. No hay euforia, no hay señales externas claras, solo una sensación extraña de desajuste suave, como si las piezas antiguas ya no encajaran del todo, pero las nuevas aún no hubieran tomado forma. Es aquí donde muchas personas creen que algo está fallando, cuando en realidad es el primer signo de que la frecuencia está cambiando de carril. Tal vez lo notes como una falta de entusiasmo por cosas que antes te motivaban, o como una dificultad inesperada para forzar pensamientos positivos. Observa cómo eso se manifiesta en el cuerpo. Una ligera contracción en el plexo solar, una inquietud que no llega a ser ansiedad,
un silencio interno que parece demasiado grande para ser ignorado. Nada de eso es retroceso. Es la energía soltándose de viejos acuerdos antes de poder firmar otros nuevos. La mente, acostumbrada a liderar, se inquieta en este punto. Quiere claridad, dirección, garantías. Quiere saber qué viene después. Pero esta fase no responde a preguntas mentales. Ella ocurre primero en el sistema nervioso, en la bioquímica, en la forma como el cuerpo aprende a sostener una realidad diferente, sin entrar en alerta. Por eso se siente incómoda, porque es una reorganización profunda que acontece debajo del pensamiento consciente. Puede que surja una sensación de vacío leve, como si algo que siempre estuvo ocupando espacio interno se hubiera retirado sin avisar. Ese vacío no es ausencia, es espacio recién creado. Y el cuerpo, que estuvo años operando en modos de protección, aún no sabe qué hacer con tanto espacio. Entonces aparece la incomodidad, no para castigarte, sino para enseñarte a no llenarlo apresuradamente con los mismos patrones de antes. Si ahora percibes que tu respiración se vuelve más lenta al escuchar esto, o que los hombros descienden apenas unos milímetros, es porque una parte de ti reconoce esta verdad. No estás perdiendo impulso, estás saliendo del impulso automático. La energía que antes se proyectaba hacia adelante, buscando resultados, comienza a recogerse para recalibrar la base. Y sin base estable, ninguna manifestación se sostiene. Aquí acontece algo delicado. El deseo sigue existiendo, pero ya no se mueve desde la urgencia. Se vuelve más silencioso, más denso, más preciso. Y ese silencio puede asustar a quien se acostumbró a medir el progreso por la intensidad del esfuerzo. Pero este no es un silencio de estancamiento. Es el silencio que precede a una nueva forma de movimiento, una que no necesita empujar. Es importante que sepas y sientas que no hay nada que resolver en esta etapa. No es un obstáculo que deba ser superado. Es una transición fisiológica y energética. El cuerpo está aprendiendo a habitar una identidad que todavía no tiene historia, y por eso la mente no encuentra referencias. Cuando no hay referencias, surge la sensación de estar suspendido. Y esa suspensión, aunque desconfortable, es exactamente lo que permite que la línea del tiempo se reconfigure. Más adelante, esto hará sentido de una forma muy concreta. Reconocerás que esta incomodidad fue el punto donde dejaste de correr detrás de la manifestación y comenzaste sin darte cuenta a permitir que ella se aproximara. Pero por ahora basta con reconocer, si esta sensación está presente, no es señal de bloqueo, es señal de que la energía ya se movió y la mente todavía está llegando. Hay un momento muy preciso en este proceso donde la resistencia no aparece como conflicto, sino como cuidado antiguo. No se presenta con violencia, no se impone con fuerza. Ella surge como una vigilancia silenciosa que intenta preservar el terreno conocido justo cuando el suelo comienza a cambiar de textura. Y si prestas atención, notarás que esa resistencia no vive en los pensamientos, sino en el cuerpo, en la forma como ciertos músculos se tensan sin motivo aparente, en la respiración que se vuelve más alta cuando el silencio se prolonga más de lo esperado. Este control no nació del miedo superficial, nació de la inteligencia de supervivencia. Fue él quien sostuvo tu estructura, cuando no había espacio para caer, cuando soltar significaba perder referencias, identidad o estabilidad. Por eso ahora no puede simplemente desaparecer. Él necesita tiempo para reconocer que el entorno interno ya no es hostil, que la expansión no exige vigilancia constante, que la vida no está a punto de colapsar si bajas la guardia por unos instantes. Tal vez percibas este control como una necesidad insistente de entender el proceso, de encajarlo en una narrativa lógica, de medir señales, avances, indicadores. Observa cómo esa necesidad se manifiesta, una presión suave detrás de la frente, un movimiento casi imperceptible de la lengua contra el paladar, un impulso de ajustar la postura, como si el cuerpo estuviera siempre listo para reaccionar. Nada de esto es error, es memoria actuando en automático.
Aquí se revela un paradojo delicado. El control fue esencial para llegar hasta aquí, pero ya no es compatible con el territorio que estás empezando a habitar. No porque esté equivocado, sino porque fue diseñado para una frecuencia más densa, más defensiva. Y cuando una herramienta intenta operar en un campo que ya no la requiere, el resultado no es eficacia, sino cansancio. Un cansancio profundo, silencioso, que no se resuelve durmiendo ni pensando diferente. Si ahora sientes una fatiga mental que no tiene una causa clara, o una sensación de estar siempre ligeramente tenso, incluso en momentos tranquilos, estás sintiendo exactamente este desajuste. El control sigue activo, pero el peligro ya no está. Y sostener una vigilancia sin amenaza consume energía vital. Por eso esta fase se siente pesada. No porque algo esté bloqueado, sino porque algo insiste en quedarse cuando su función terminó. La mente puede interpretar este cansancio como pérdida de foco, como falta de disciplina, como retroceso espiritual. Pero el cuerpo sabe algo que la mente aún no formuló. Ya no es necesario forzar. Y cuando el cuerpo sabe, comienza lentamente a retirar energía de los mecanismos de control. No de una vez, no de forma dramática, sino en microrenuncias casi invisibles. Quizás notes pequeños intervalos donde el control cae por unos segundos, seguidos de un impulso automático de retomarlo. Ese vaivén es natural, no es recaída, es recalibración. El sistema nervioso aprende por exposición suave a la seguridad, no por órdenes. Cada vez que el control se retira por un instante y nada malo ocurre, una capa antigua de alerta se disuelve. Permite que esa disolución ocurra sin intentar acelerarla. Acelerar sería apenas otra forma de control. Observa cómo al escuchar esto, el abdomen puede aflojar un poco, o los hombros descienden casi imperceptiblemente. Estas son señales de que el cuerpo empieza a confiar en un nuevo ritmo. Y confianza corporal es el verdadero portal da manifestación. Más adelante, cuando este proceso se integre, reconocerás que esta resistencia no fue un obstáculo, sino una despedida. El control no está siendo arrancado, está siendo honrado y liberado. Y cuando algo es liberado sin lucha, deja espacio real. Espacio onde a realidade pode finalmente se aproximar sem precisar ser empurrada. Por ahora basta con este reconocimiento profundo. Si el control se volvió pesado, no es porque fallaste en soltar, sino porque ya no necesitas cargarlo. Y el cuerpo, con su sabiduría silenciosa, está empezando a dejarlo ir. Después de que la resistencia comienza a cansarse, algo muy específico acontece. No es una caída abrupta, no es una crisis visible, no es un evento externo que marque un antes y un después. Es más sutil que eso. Es como si el sistema interno, agotado de sostener tensiones que ya no hacen sentido, entrara en una especie de suspensión, un colapso que no destruye, apenas desarma, y ese desarme suele ser confundido con vacío. Tal vez percibas este colapso como una disminución de la urgencia. Las cosas que antes exigían respuesta inmediata, ahora parecen lejanas, casi irrelevantes. No porque hayas perdido interés por la vida, sino porque la vida dejó de gritar. Observa cómo eso se manifiesta en el cuerpo. Una sensación de espacio amplio en el pecho, una quietud extraña en la respiración, un silencio que no incomoda tanto como debería. Ese silencio es el umbral. En esta fase muchas personas creen que están apagándose, que algo esencial se fue, que la motivación desapareció. Pero lo que se fue no fue la energía vital, fue el ruido, fue la tensión constante que mantenía todo funcionando por fricción. Y cuando la fricción cesa, el sistema necesita un tiempo para reconocer que puede existir sin ese atrito permanente. Ese tiempo se siente como vacío. El colapso suave también puede venir acompañado de distancias. Menos deseo de socializar, menos vontade de explicar-se, menos necesidade de ser compreendido. No es aislamiento depresivo, es una retirada natural del campo, como una inhalación profunda antes de un nuevo movimiento. El cuerpo y la psique
se repliegan para reorganizar la identidad sin interferencias. Si ahora notas una sensación de no saber qué viene, y curiosamente eso ya no genera pánico, estás exactamente donde deberías estar. El miedo se disuelve cuando el ego deja de liderar, y este colapso es precisamente el momento en que el ego cansado se sienta. No desaparece, apenas deja de comandar, y cuando el comando se suspende, algo más amplio comienza a operar. Puede que surjan pensamientos como estoy parado, no pasa nada, todo se estancó. Permite que esos pensamientos pasen sin agarrarlos. Ellos son apenas ecos de una lógica antigua que medía el valor del proceso por movimiento visible. Aquí el movimiento es interno, silencioso, profundo. Está ocurriendo en capas donde el lenguaje no llega. Observa ahora si tus hombros están más bajos que al inicio de este audio, o si la mandíbula descansa de una forma diferente. Estas son señales de que el cuerpo entró en un estado de menor defensa, y un cuerpo que no se defiende abre espacio para recibir. No recibir cosas específicas aún, sino recibir la propia realidad sin tensión. Este colapso no es el final de nada. Es el punto exacto donde la estructura antigua se desmonta sin violencia, para que una nueva pueda surgir sin esfuerzo. Es el silencio antes del sí, antes de que la vida vuelva a moverse no por empuje, sino por coherencia. Más adelante, cuando las sincronías comiencen a aparecer de forma casi banal, recordarás este periodo como el intervalo sagrado, el momento en que nada parecía acontecer, pero todo estaba siendo preparado. Por ahora, no hay nada que hacer aquí. Permanecer es suficiente. El colapso suave no pide acción, pide presencia. Después del colapso suave, no acontece una decisión consciente. Nadie elige entregarse. Lo que ocurre es más íntimo y menos dramático. El cuerpo deja de sostener, no porque alguien le haya dicho que lo haga, sino porque ya no encuentra razones para seguir contrayéndose. La entrega verdadera no es un acto de voluntad, es una consecuencia fisiológica de la seguridad. Tal vez percibas este momento como una fatiga honesta, no un cansancio desesperado, sino ese agotamiento tranquilo que aparece cuando ya no quieres luchar con nada, ni siquiera contigo. Observa dónde vive esa sensación. Puede ser un peso tibio en el pecho, una lentitud agradable en los movimientos, una respiración que se vuelve profunda sin esfuerzo. Ese es el cuerpo reconociendo que no necesita anticipar. Aquí la mente suele interpretar mal. Puede pensar que te volviste pasivo, que perdiste ambición, que algo se apagó. Pero lo que se apagó fue la fricción interna. La energía antes gastada en vigilancia, comparación y expectativa comienza a regresar al centro. Y cuando la energía regresa al centro, algo muy específico sucede. Surge la permisión. Permitir no es esperar de brazos cruzados. Permitir es no interferir. Es dejar de corregir el flujo antes de que él se revele. Y eso solo es posible cuando el sistema nervioso aprende que recibir no es peligroso. Durante mucho tiempo, recibir estuvo asociado a pérdida, a responsabilidad excesiva, a expectativas ajenas. Por eso el cuerpo aprendió a tensarse, incluso frente a lo bueno. Ahora, lentamente, ese condicionamiento empieza a aflojar. Puede que notes pequeños momentos de alivio seguidos de culpa, como si descansar fuera un error. Observa eso con suavidad. Esa culpa no es tuya. Es un residuo de una identidad que necesitaba merecer todo. En esta fase, el merecimiento se disuelve, no porque no seas digno, sino porque la dignidad deja de ser un requisito. La realidad no responde a quien merece, responde a quien está disponible. Mientras escuchas, tal vez percibas que el abdomen se expande un poco más al inhalar o que el pecho ya no está tan protegido. Son señales de que la entrega no está siendo pensada, está siendo vivida. El cuerpo começa a ocupar espaço. E ocupar espaço interno é o primeiro gesto real de receber. Esta etapa no trae fuegos artificiales, trae normalidad. Una normalidad profunda, estable, que no necesita confirmación externa. Es aquí donde la manifestación deja de ser una meta
y comienza a convertirse en un campo de posibilidades que se aproximan sin ruido. Nada todavía se define, pero todo se vuelve posible. Más adelante, cuando los eventos empiecen a encadenarse con una facilidad inesperada, recordarás este punto como el verdadero giro, no el momento en que hiciste algo diferente, sino el momento en que dejaste de impedir. La entrega no forzada no empuja la vida, le quita los obstáculos internos. Por ahora basta con sentir esto en el cuerpo. Si hay más espacio, más calma, menos urgencia, no es pausa, es apertura. Y apertura es el idioma silencioso con el que la realidad reconoce que puede entrar. Después de la entrega no forzada, no ocurre un anuncio. No hay una sensación clara de ahora empezó. De hecho, si intentas localizar el instante exacto en que el alineamiento se instala, probablemente no lo encuentres. Porque esta fase no entra con impacto, entra con naturalidad. Es como notar solo después que el cuerpo lleva un tiempo respirando mejor, que la mente dejó de insistir, que el día se mueve con menos resistencia. El alineamiento no irrumpe, se revela. Tal vez empieces a percibir pequeñas coincidencias que no parecen suficientes para llamarlas señales, pero que tampoco pueden ser ignoradas. Conversaciones que llegan en el momento exacto, decisiones que se toman sin desgaste, caminos que se abren sin exigir convencimiento. Observa cómo el cuerpo reacciona a estas microsincronías, no con euforia, sino con una tranquilidad extraña, como si algo dijera internamente, esto encaja. Ese reconocimiento corporal es más importante que cualquier interpretación mental. Aquí la realidad comienza a responder porque ya no encuentra fricción significativa. No porque hiciste algo nuevo, sino porque dejaste de emitir interferencias constantes. El campo se alinea cuando la identidad deja de pedir pruebas. Y al dejar de pedir, algo muy específico sucede. La vida no necesita más empujes para se mover en tu dirección. Ella apenas continúa. Puede que notes que decisiones que antes tomaban días, ahora se resuelven en minutos, o que situaciones que antes generaban confusión, ahora se organizan solas. No es control, es coherencia. La energía interna dejó de dividirse entre deseo y defensa, y cuando la energía no se divide, se vuelve clara. Claridad no es certeza absoluta, es ausencia de conflicto interno. Observa si ahora tu cuerpo se siente más presente en el espacio, como si ocuparas el lugar donde estás con menos tensión. Tal vez los pies se apoyan mejor en el suelo o la postura se ajusta sin esfuerzo. Estas son señales de alineamiento somático. El cuerpo se orienta cuando la identidad se estabiliza, y una identidad estable no corre atrás de la manifestación, ella la permite aproximarse. En esta fase, el pasado comienza a reorganizarse silenciosamente. Experiencias que antes parecían errores, ahora se muestran como ajustes necesarios. No hay necesidad de revisitar la dor. La comprensión surge sin drama. El tiempo se reordena cuando la culpa se disuelve, y al disolverse la culpa, el futuro deja de parecer una deuda. Es posible que una parte de ti espere algo más grande, más evidente, como si el alineamiento tuviera que venir acompañado de fuegos artificiales. Pero esta expectativa es apenas un eco de narrativas antiguas. El verdadero alineamiento es discreto, porque es funcional. Ele não chama a atenção, ele sustenta. Más adelante, cuando mires para atrás, notarás que este fue el punto donde la vida comenzó a responder con precisión, no con exageración. Y entenderás que precisión es una forma avanzada de abundancia. Nada sobra, nada falta. Todo llega en el momento exacto en que puede ser recibido sin desorganizarte. Por ahora, basta con sentir esta estabilidad creciente. Si hay menos urgencia, más claridad y una sensación tranquila de que no necesito correr, no es acomodación, es alineamiento. Y alineamiento es el estado natural desde el cual la manifestación ocurre como consecuencia, no como objetivo. Después del alineamiento, no hay una línea de llegada. No existe un momento claro que marque listo. Lo que acontece es más profundo y menos visible. La fase se asienta.
Se instala no como una idea, sino como un estado corporal estable. Es cuando percibes que ya no estás transitando algo, sino habitando. Y esa habitabilidad se siente en detalles mínimos, casi invisibles, como la forma en que te mueves por el día con menos fricción, o como el silencio interno que ya no necesita ser llenado. Tal vez notes que ya no piensas tanto en el proceso, no porque lo hayas olvidado, sino porque dejó de ser una cuestión. La integración se revela cuando el tema desaparece del centro de la mente. Aquello que antes ocupaba espacio constante, la espera, la duda, la sensación de casi, se diluye sin despedidas. Y cuando algo se integra de verdad, no deja eco. Observa ahora tu cuerpo con honestidad suave. Percibe si hay una estabilidad distinta en la respiración, si el pecho se mantiene abierto sin esfuerzo, si el abdomen no se retrae ante el silencio. Estas señales indican que el sistema nervioso ya no está en modo de transición. Elige conocer o terreno. Y cuando el cuerpo reconoce el terreno, la identidad se ajusta sin conflicto. En esta fase, la manifestación deja de ser tema porque deja de ser problema. No hay expectativa constante, no hay conteo de señales, no hay urgencia por confirmar nada. La vida empieza a moverse con una lógica simple y precisa, y tú acompañas ese movimiento sin resistencia. No porque confíes ciegamente, sino porque ya no hay nada dentro que contradiga. Puede que surja una sensación tranquila de esto es suficiente, incluso antes de que cualquier resultado externo se torne evidente. Esa suficiencia no es conformismo, es coherencia. Y coherencia es el estado a partir del cual la realidad responde con continuidad, no con picos. Lo que llega, llega porque encaja, no porque compensa. Aquí el pasado ya no pesa, no porque fue reescrito mentalmente, sino porque perdió carga emocional. Las memorias permanecen, pero ya no organizan tus decisiones. El tiempo se vuelve lineal otra vez, no como una prisión, sino como un flujo natural. No hay atraso cuando no hay comparación. La integración silenciosa también se manifiesta como una ausencia de necesidad de explicar. Ya no hay impulso de justificar el camino, de convencer a otros, de narrar el proceso. La verdad integrada no busca audiencia. Ella se expresa en presencia. Y presencia es un lenguaje que la vida entiende muy bien. Más adelante, cuando la realidad externa comience a reflejar esta fase de forma más concreta, no habrá sorpresa, habrá reconocimiento. Como reencontrar algo que siempre estuvo destinado a llegar cuando el cuerpo estuviera listo para sostener. Y esa prontitud no se apresa, ella se construye. Por ahora, permite que esta integración continúe sin interferencia. No hay nada que consolidar conscientemente. Ya está aconteciendo. Si hay una sensación suave de estabilidad, de calma sin motivo específico, de confianza que no precisa de argumentos, entonces esta fase ya se asentó. Y cuando una fase se asienta, la próxima no es buscada. Ella emerge. Si permaneciste hasta aquí, algo dentro de ti ya se reorganizó. No como una idea nueva, sino como una estabilidad interna que no necesita ser explicada. Observa ahora el cuerpo. Quizá la respiración esté más profunda, el pecho más abierto, la urgencia ausente. Ese es el indicio más fiable de que este recorrido no fue solo escuchado, fue integrado. Y lo que se integra de verdad no pide confirmación externa. Aquí es donde muchos intentan volver a buscar señales, como si el silencio necesitara justificarse. No es necesario. El silencio que percibes ahora no es vacío, es espacio funcional. Espacio para que la realidad se mueva sin empujes, para que el tiempo deje de sentirse como una deuda y vuelva a ser un aliado. Lo que es tuyo no llega por insistencia, llega por coherencia. Y esa coherencia ya se asentó. Si en algún momento de esta travesía sentiste alivio sin motivo, o una claridad tranquila que no vino acompañada de euforia, reconoce eso como el sello del alineamiento. La vida responde mejor cuando no es presionada. Responde cuando encuentra un estado estable desde el cual puede acercarse sin resistencia.
Ahora, como gesto de compromiso con este estado, no como una acción digital, sino como un acto interno, suscríbete al canal. Hazlo como quien afirma: acepto sostener esta frecuencia. Ese compromiso mantiene el campo disponible para lo que viene. Y cuando en algún punto del día el cuerpo intente volver a antiguos ritmos, recuerda este lugar. Si reconoces en ti ese cansancio antiguo que finalmente se dio, deja en los comentarios la frase: me permito recibir, no para demostrar nada, sino para anclar en la materia aquello que ya se asentó en ti. Si este mensaje tocó algo real, algo que sabes que no es solo tuyo, compártelo con alguien que también esté atravesando este silencio fértil. Lo que se comparte desde la claridad se expande sin esfuerzo. No hay nada más que hacer aquí. El contrato se cumplió, la fase cambió, y lo que es tuyo ya reconoce el camino.